voy a leer el sermón número 11 del Majjhima Nikaya, que es el pequeño sermón sobre el rugido del león, ¿sí? Que tiene varias cosas para prestarle atención. Hacia el final habla del origen dependiente. Y ahora vamos a ir viendo. Bueno, así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sahuati, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anatapindika. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, sí, venerable señor, respondieron los monjes. Y el bienaventurado dijo: monjes, solo aquí hay un primer asceta, aquí un segundo asceta, aquí un tercer asceta, aquí un cuarto asceta. Lo que quiere decir con esto es que está denominando los 4 estados de santidad. Sí, acá hay un Sotapanna, acá hay un Sakadagami, acá hay un Anagami, acá hay un Nagami. Bueno, los 4 estadios del camino supramundano. Las otras doctrinas no tienen asceta. Monjes, así que tenéis que rugir como el león. Lo que está queriendo decir es que en otras doctrinas no está explicado ni expuesto cómo llegar al nirvana definitivo. Es decir, que en otras tradiciones puede haber desarrollo mental hasta un cierto punto, pero no la completud del camino, no el final, no el completo camino de la santidad, no. Por ahí algunas cosas, algunos de estos estadios previos se pueden quizás lograr, quizás, ¿sí? U otro tipo de desarrollo mental, de poderes y demás, pero por eso tienen que rugir como un león. Ahora van a ver lo que quiere decir. Es posible que los renunciantes de otras escuelas os digan: ¿en base a qué, con qué autoridad dicen los venerables? Solo aquí hay un primer asceta, aquí hay un segundo, aquí hay un tercero, aquí hay un cuarto asceta. ¿Las otras doctrinas no tienen ascetas? Monjes, esto tenéis que responder a los renunciantes de otras escuelas que así os pregunten. Amigos, hay 4 cosas que declara el bienaventurado que conoce y ve, que es santo y completamente iluminado. Es por haberlas visto por nosotros mismos, por lo que decimos: solo aquí hay un primero, un segundo, un tercer y un cuarto asceta. Las otras doctrinas no tienen asceta. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que está diciendo acá Buda es que solamente por conocimiento propio y directo uno puede verdaderamente conocer algo. No por lo que nos dicen, no por lo que hemos leído, no por lo que estuvimos viendo en los otros suttas que estuvimos leyendo los 2 viernes pasados. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 4 cosas? Pues amigos, vemos con claridad al maestro, vemos con claridad al Dhamma, practicamos perfectamente la moral y a nuestros correligionarios, tanto a los que viven en el hogar como a los que han dado el paso. ¿Sí? Les tenemos a todos afecto y simpatía. Amigos, estas son las 4 cosas que declara el bienaventurado que conoce y ve que es santo y completamente iluminado. Es por haberlas visto por nosotros mismos, por lo que decimos: solo aquí hay un primero, un segundo, un tercero y un cuarto asceta, y las otras doctrinas no tienen ascetas. Entonces vemos que hay con claridad un maestro, ¿sí? En este caso el Buda, hay una enseñanza que abarca todos los procesos y los periodos de entrenamiento, y una sangha, tanto laica como monástica. ¿Sí? Y a todos se les tiene afecto y simpatía, fíjense. Es posible que los renunciantes de otras escuelas os digan: amigos, nosotros también vemos con claridad al maestro, nuestro maestro, nosotros también vemos con claridad la enseñanza, nuestra enseñanza, nosotros también practicamos perfectamente la moral, nuestra moral, y nosotros también tenemos afecto y simpatía por nuestros correligionarios, tanto los que viven en el hogar como los que han dado el paso.
¿Cuál es entonces la diferencia, la disimilitud, la distinción entre vosotros y nosotros? Monjes, esto tenéis que decir a los renunciantes de otras escuelas que así os preguntan. Amigos, ¿qué os parece? Fíjense ahora las preguntas, porque esto es lo que es interesante de este sutta. Ahora, en esta parte, son las preguntas que hace el Buda. Amigos, ¿qué os parece? ¿Es una la meta o son varias? Es una. Es una. Muy bien, monjes. Para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, una es la meta, no varias. Bien. Amigos, la meta la logra el que tiene pasión o el que está libre de pasión. El que está libre de pasión. Monjes, para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, la meta la logra el que está libre de pasión, no el apasionado. Amigos, la meta la logra el que tiene odio o el que está libre del odio. El que está libre de odio. Muy bien. Acá en el anterior, cuando dice pasión, lo que quiere decir son deseos sensuales. ¿Sí? Monjes, para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, la meta la logra el que está libre de odio, no el que odia. Amigos, la meta lo logra el que tiene ilusión o el que está libre de la ilusión. Esto es fácil. Monjes, para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, la meta la logra el que está libre de la ilusión, no el ilusionado. Amigos, la meta la logra el que tiene avidez o el que está libre de avidez. Monjes, para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, la meta la logra el que está libre de la avidez, no el que tiene avidez. Amigos, la meta la logra el que tiene apego o el que está libre de apego. Libre de apego. Qué difícil esta, ¿eh? Monjes, para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, la meta la logra el que está libre de apego, no el que se apega. Amigos, la meta la logra el que tiene sabiduría o el que carece de sabiduría. Monjes, para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, la meta la logra el que tiene sabiduría, no el que carece de sabiduría. Amigos, la meta la logra el que siente aceptación y rechazo o el que está libre de aceptación y rechazo. Está libre de aceptación y rechazo. Muy bien. Entonces vemos, monjes, para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que decir, amigos, la meta la logra el que está libre de aceptación y rechazo, no el que acepta y rechaza. ¿Sí? Entonces vemos lo que estábamos charlando recién a la tarde, con el bochorno con el calor que hace hoy. A las 2 de la tarde, unos locos se sientan a meditar con un ventilador marca Atma. Acabas de hacer una propaganda en YouTube. No, bueno, no era la intención. Sí. Pero, digamos, por el nombre que tiene ya se nota que es una ilusión. Y también el aire que larga es una ilusión. ¿Sí? Vemos que con el calor y todo, ¿no? Tenemos esta condición tan poco favorable. Porque hace mucho calor. Está muy baja la presión, entonces no es favorable. Pero bueno, nos sentamos con eso. Y con las empanadas y la pizza a la panza. Es difícil sentarse así. Y sin embargo, uno se sienta igual y puede tener experiencias y darse cuenta y aprender sin necesidad de luchar con esa condición del presente. Porque esa es la condición del presente, en la cual el presente se manifestó. Si yo lucho con eso, lo más probable es que me pierda la lección. Y refuerce aún más mi intolerancia a las situaciones incómodas, donde yo, como no estoy satisfecho con las condiciones, me altero y vendo cara a mi calma. Barata, quiero decir. Va vendo barata mi calma. ¿Sí? Amigos, la meta la logra el que se complace y disfruta proyectando indiscriminadamente conceptos
o el que no se complace ni disfruta con ello. Esto es la proliferación de conceptos, el famoso papancha, ¿sí? Para responder correctamente, los renunciantes de otras escuelas tendrían que responder así: amigos, el fin lo logra el que no se complace ni disfruta con la proliferación mental, no el que se complace y disfruta con ello. Bien, pues fíjense esto qué importante que es, porque ni bien tenemos un sentimiento, una emoción negativa, la cabeza enseguida busca explicación. ¿Por qué busca explicación? Porque necesitamos explicarnos de alguna forma nuestro malestar, como también muchas veces necesitamos explicar de alguna forma nuestro bienestar. Y esa explicación casi siempre la tenemos como verdad. Eso es papancha. Esto me pasó a mí, no yo sé por qué me pasó. Y me explico el sentir. Cuando me explico el sentir, lo que hago es dejar de sentir, para pasar ya a interpretar eso que siento. Cuando lo interpreto, aumenta. O sea, es expresar tus emociones. Es algo que se da cuando vos reconoces y soltás. Cuando vos reconoces y soltás, estás sintiendo y expresando la emoción. Está pasando. En el momento. Que no tiene que ver con... No tiene que ver con hablar. Tiene que ver con que vos la dejás correr. Internamente vos estás dejando correr esa emoción. Y la entendés como algo libre. Ok, siento fastidio por el calor. O sea, hace 100.750 grados a la sombra, tengo fastidio. Muy bien. Ese fastidio lo dejo correr. Lo reconozco, la mente se fastidió, el cuerpo se fastidió. Lo reconozco, no pienso más en ello. Y dejo que ese fastidio continúe. Si de verdad, genuinamente, yo lo dejo, me relajo y vuelvo, ese fastidio dura un rato y después se va. Y quizás no vuelva a aparecer. Eso es expresión libre para mí. Y hablar sobre el sentimiento. Hablar sobre el sentimiento es hablar desde dónde lo hablo. Si yo estoy fastidioso y hablo sobre mi fastidio, el fastidio va a aumentar. Cuando yo hablo de algo que a mí me pasa y que a mí me molesta, es muy interesante, ustedes seguramente lo han vivenciado. Si ustedes tuvieron un encuentro, vamos a decir, un intercambio no feliz con alguien, y después le cuentan a un tercero ese intercambio, seguro que sienten la emoción esa de vuelta. Claro. ¿No? Entonces, si tuve una discusión con Matías y después yo le cuento a Celeste, empiezo a sentir lo que sentí con Matías. Pero yo no estoy con Matías. Pero, ya pasó. Pero el recuerdo activa. Lo refuerza. Lo que vimos de la mañana, el recuerdo activa de manera negativa. O sea que tengo que ver que el recuerdo es un arma muy útil, porque todo lo que hay en la mente es recuerdo. Todo es un recuerdo. Tiene esa textura. Entonces, cuando yo evoco el sentimiento de amor-benevolencia, también estoy recordando. Entonces, para hablar de algo que a mí me afecta, tengo que soltarlo primero. Porque si no, lo que estoy tratando de hacer cuando hablo de eso, lo más probable es que termine justificando mi sentir. Y lo justifico y lo puedo justificar de miles de maneras. Y hasta te puedo decir, sí, tenés razón. Y sin embargo, el malestar no se va. El malestar sigue estando ahí porque... No, pero además ahí empieza toda una identificación con eso, donde sí. Yo soy así, esto es lo que siento, y no sé qué, y no sé cuánto, y después y el otro, estás sufriendo claro, por una cosa que vos mismo te generás, haciendo una narrativa de tu propia del propio sufrimiento, sí. ¿no? Entonces, no importa si tu acción fue, entre comillas, correcta, pero si vos estás sufriendo. Entonces ahí donde uno justamente lo reconoce, lo suelta, y luego que lo suelta, vuelve a observar el hecho, si es que hay algo para observar, ¿no? Porque por ahí uno comprende, ¿le das ok que alguien quiere entrar, Maru?
que por ahí hay algo que no, en realidad no hay nada que analizar, simplemente hay que soltar el estado negativo y se va ese estado negativo y ya está, queda claro, era una cuestión de orgullo, una cuestión de no sé qué, de lo que sea en el momento, ¿sí? Y acá es donde justamente viene esta cosa. Si uno no acepta ni rechaza, no está en eso, quiero sentirme mal, quiero sentirme bien, no me quiero sentir mal, si uno no está con eso, y mantiene esa ecuanimidad, continúa esa ecuanimidad, no hay mucho problema. No hay mucho problema. Entonces tampoco va a haber proliferación. Porque al estar la mente balanceada, ecuánime, no hay mucho de qué conversar. Ahí nos damos cuenta como hay que hablar del tema, hay que hablar del tema. A veces hay que hablar del tema y a veces no hay que hablar del tema porque no hay nada para hablar, porque cada vez que se habla se embarra más la cancha. Porque sigue siendo desde ese lugar. Monjes. Hay estas dos opiniones. La opinión del ser y la opinión del no ser. Monjes. Los ascetas y brahmines que adoptan la opinión del ser, apegándose y aferrándose a esa, rechaza la opinión del no ser. Monjes. Los ascetas y brahmines que adoptan la opinión del no ser, apegándose y aferrándose a ella, rechazan la opinión del ser. Monjes, los ascetas y brahmines que no conocen tal y como son el origen, la desaparición, el disfrute, el peligro, el modo de librarse de estas dos opiniones, tienen pasión, odio, ilusión, avidez, apego, carecen de sabiduría, sienten aceptación y rechazo, se divierten y disfrutan proyectando indiscriminadamente los conceptos. Estos no se han liberado del nacer, del envejecer, del morir, de la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. Yo afirmo que no se han liberado del sufrimiento. Bueno, acá está mencionando los dos grandes pensamientos que suele haber en la mayoría de las tradiciones. Entonces, por un lado tenemos el ser, que es la visión eternalista. Yo tengo un alma, y esa alma, o ese yo, o esa esencia, al morir, transmigra o se mueve a otro cuerpo. Y no sufre cambios, simplemente es un alma que se cambió este cuerpo y se puso otro, o se puso el cuerpo de un animal, o el cuerpo de un ángel, o lo que fuera, ¿sí? Cambió su forma. Esa es la idea del eternalismo, que es el plan a futuro de inmortalidad, ¿sí? Como me dijo Shiva hace poco, que me dijo, no importa mamá, igual cuando nos vamos a morir, no nos morimos. ¿Qué pasa, le digo yo, entonces, si no nos morimos? Sufrimos una metamorfosis, ¿no? 6 años. ¿Una metamorfosis, le digo yo? Sí, y nos transformamos en otra cosa. Sí. Bueno, Entonces, por un lado tenemos esa visión, ¿sí? Es una visión que justamente tiende mucho a jugar a tratar de calmar el presente con un futuro mejor. sí. ¿Sí? Esa cosa de el futuro va a ser mejor. Cuando yo me entrene más en tal disciplina voy a ser mejor. No sé, porque por ahí tienes un problema físico, te agarra la pandemia y no entrenás durante un año. Entonces son estos planes de creer de que uno tiene o dispone de la eternidad. Tiempos muy largos, absolutamente. Muy largos para la medida humana, ni hablar. La creencia de que justamente hay una esencia, de que hay un sentido del yo en todo esto. Y eso es lo más peligroso a veces, porque es a partir de ese sentido del yo, es a partir de esa esencia que surge esto que dice el Buda, surge deseo sensual o pasión, odio o aversión hacia una opinión diferente.
Hay también ilusión, porque eso es algo que estoy diciendo que eso es permanente, cuando todo lo que se sucede es impermanente. Hay avidez, hay apego, y a partir de ese apego no se ven las cosas directamente y hay esta proliferación de conceptos, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo la visión de este tipo de visión termina siendo algo que no libera, sino que atrapa. Claro. ¿Sí? Pero, ¿por qué nosotros a veces es una idea reconfortante vivir para siempre? Suponer. Sí, desde otro punto de vista, no sé. Desde este punto de vista puede ser aterrador. Pero también, ¿por qué muchas veces las personas caen en esos grupos? Grupos muy extremistas en esas doctrinas, ¿no? Porque hay un sentido de pertenencia. Y es muy fuerte el sentido de pertenencia. Entonces yo pertenezco a esto, me siento cuidado, Claro. estoy dentro de algo, y puede ser que en un principio eso sea una sensación aliviadora para por ahí un aspecto social que me rechaza. Pero luego viene la contraparte, que es el control rígido sobre la persona, ¿no? Y cosas que después ya sabemos cómo termina. La otra visión es el no ser, ¿sí? El no ser es la visión materialista. Cuando el cuerpo se disuelve, termina todo. Pero no está ligada, o sea, si vos pensás que te morís y ya y se termina todo, no hay cielo, no hay infierno, no hay ningún tipo de... Bueno, hacer lo que a vos se te antoja, y bueno, los preceptos no existen, total es todo una búsqueda de la satisfacción Sensorial, sensorial instantánea. sí. Uh-huh. Sí, lo que sucede justamente es que esta visión de que no hay causa y consecuencia es la negación de la ley de causalidad, digamos, directamente. No hay generación condicionada, no hay condiciones, ocurren las cosas como ocurren. Sin embargo, esas mismas personas materialistas muchas veces en sus vidas se encuentran con causa y efecto. Infinitas veces. Pero no se ve eso como algo, no se amplía esa percepción, no se amplía ese conocimiento, queda solo ahí. También los eternalistas se encuentran con una condición que comienza y es cambiante y es impermanente. Pero bueno, tanto uno como otro lo que hace es defender una idea que es inmutable. No hay consecuencias de mis acciones, es todo igual, y eso también da un sentido del yo, porque el yo es el cuerpo. Yo voy a ser yo en tanto y cuanto tenga cuerpo. Cuando desaparece ese cuerpo, no hay más yo. ¿Sí? Entonces hay un montón de variantes de estas visiones. Digamos, esencialmente son estas dos visiones extremistas con un montón de matices en el medio, donde algunas escuelas van a decir, sí, es eterno, pero en realidad lo que es eterno es la percepción. No es eterna la percepción, no, la conciencia. Claro. Hay muchas que la conciencia, lo eterno es la conciencia. Le llaman conciencia, digamos, hay muchas lecturas, de la conciencia, ¿no? Monjes, los ascetas y brahmines que conocen tal y como son el origen, la desaparición, el disfrute, el peligro, el modo de librarse de estas dos opiniones, están libres de pasión, de odio, de ofuscación o de ilusión, de la avidez, del apego, tienen sabiduría, no sienten aceptación y rechazo, no se divierten ni disfrutan proyectando indiscriminadamente conceptos. Estos se han liberado del nacer, envejecer, morir, de la pena, del lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. Yo afirmo que se han liberado del sufrimiento. Monjes. Hay 4 tipos de apego. ¿Cuáles son? El apego a los placeres de los sentidos, el apego a las opiniones, el apego a las reglas y ceremonias y el apego a las doctrinas sobre el yo. ¿Sí?
Entonces, hay algunos ascetas y brahmines que, aun afirmando haber comprendido plenamente todos los tipos de apego, no enseñan correctamente la plena comprensión de los tipos de apego. Enseñan la plena comprensión del apego a los placeres de los sentidos, pero no enseñan la plena comprensión de apego a las opiniones, a las reglas y ceremonias y a las doctrinas del yo. ¿Por qué? Pues porque esos honorables ascetas y brahmines no conocen tal y como son estas tres clases de apego. En este caso, lo que está diciendo es una persona corriente. ¿Está bien? Una persona corriente que tiene cierto por ahí desarrollo y que sigue sosteniendo que el yo, que las ceremonias, ¿sí? Y que las opiniones con respecto a eso siguen siendo cosas conducentes a la liberación. O sea que vamos a tener por un lado que puede decir que los placeres de los sentidos no son conducentes, porque siempre uno va saltando de una cosa a la otra, pero la opinión que uno tenga sobre cómo tiene que entrenar, independientemente del origen dependiente y las cuatro nobles verdades, es la correcta, y que cualquier ceremonia que uno haga o rito que uno haga lo va a llevar al nirvana. ¿Sí? Esto inclusive pasa dentro del budismo. Dice que está, el Buda lo dice muy claramente, a veces se considera más importante la manifestación cultural de la práctica que la práctica en sí misma. No digo que no sea importante mostrar respeto al Buda, recitar o cantar los suttas, sentarse con determinado decoro, un montón de cosas que son muy importantes porque eso suman a la calma de la mente, pero no conducen al nirvana. O la cuarta, esta idea del yo. ¿Sí? Por lo tanto, aunque estos ascetas y brahmines afirmen haber comprendido plenamente todos los tipos de apego, no enseñan correctamente la plena comprensión de todos los tipos de apego. Sí, solamente enseñan la plena comprensión a los placeres de los sentidos, ¿sí? Pero no la plena comprensión a las opiniones, a las reglas y ceremonias, ni a las doctrinas sobre el yo. Hay algunos ascetas y brahmines que, aun afirmando haber comprendido plenamente todos los tipos de apego, no enseñan correctamente la plena comprensión de todos los tipos de apego. Solamente enseñan la plena comprensión al apego a los placeres de los sentidos y a las opiniones. ¿Sí? Entonces tenemos gente que por ahí va un poquito más lejos y dice, bueno, no podemos estar yendo detrás de cada helado que vemos, ¿sí? O cada cara linda que vemos, o detrás de cada deseo interior que tengo. Y también tengo que observar mis propias opiniones. Es decir, observo mi conducta en ese sentido, mi opinión, mi pensamiento, ¿es conducente a un estado de bienestar mío y de los que me rodean o no? Y son interesantes esas reflexiones. Y vamos mostrándonos un poco, por un lado, el deseo sensual, por un lado, y también este deseo de andar pensando si lo que yo pienso es correcto o no es correcto. Ahí nos damos cuenta de algo muy interesante. No estamos habituados tanto a reflexionar sobre nuestra propia conducta. Es más fácil para nosotros vivir sufriendo y sufrir miserablemente que cambiar nuestra conducta. Porque yo soy así. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido pariente o a veces uno mismo? No tomes tanto. Te quedas dormido. Ah, yo soy así. ¿No? Yo soy así. Entonces, no importa que uno la pase mal, no importa que el otro nos vea sufrir, no importa. Yo soy así. Y eso explica todo. Yo me conozco. Cuando simplemente está colocando una opinión, o yo actúo así, o él es así. En vez de simplemente comprender que es una actitud, nada más. Y que esa actitud puede cambiar. Entonces, no enseñan, o sea, enseñan la plena comprensión al apego de los placeres de los sentidos y a las opiniones, pero no enseñan la plena comprensión del apego a las reglas y ceremonias, ni el apego a las doctrinas del yo. ¿Por qué? Pues porque esos honorables ascetas y brahmines no conocen tal y como son esas dos clases de apego.
enseñan la plena comprensión del apego a los placeres de los sentidos y a las opiniones, pero no enseñan la plena comprensión del apego a las reglas y ceremonias, ni del apego a las doctrinas sobre el yo. Hay algunos ascetas y brahmines que, aún afirmando haber comprendido plenamente todos los tipos de apego, no enseñan correctamente la plena comprensión de todos los tipos de apego. Enseñan la plena comprensión del apego a los placeres de los sentidos y del apego a las opiniones y del apego a las reglas y ceremonias, pero no enseñan la plena comprensión del apego a las doctrinas del yo. Nos vamos un poco más lejos. Ya personas que por ahí, en un lugar, comprenden de que, bueno, no es solamente el pensar, digamos, el estar atrás de todo, sino morar un poco independiente de todas las experiencias que tengamos. También con respecto a las opiniones, y también que cualquier rito o ceremonia me va a llevar. Cuando hablamos de ritos y ceremonias también estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del pensamiento supersticioso, ¿sí? Que es una mezcla entre las opiniones y lo que es un rito y una ceremonia. Lo que se entiende acá por rito y ceremonia, que se refiere mucho a veces a los sacrificios que hacían los brahmines, los brahmanes y todo esto, es porque hay un aspecto mágico. Pero cuando se habla de magia en el budismo, no se habla de conocimiento directo, se habla de algo que no tiene causa o condición aparente. Algo así como que no es natural. No, digamos, algo que no tiene una condición, es decir, yo muevo el termo de acá hasta acá y se cae el Empire State. Se cae tal edificio, porque es magia. Eso es un pensamiento mágico, ¿sí? Ese pensamiento mágico no tiene causalidad aparente. Y que ellos lo validan como que son naturales de otro lado, ya no es de acá, no es nada conocido. No, y no tiene condición. Es muy común en los niños, viste que los niños dicen cosas a veces que vos decís, pero eso no tiene lógica, hijo. No, ¿cómo? Claro. Y te lo defiende y te dice, no, pero si yo hago esto, no se pasa tal cosa. Y bueno, justamente todavía no están capacitados para relacionar causa y efecto, Claro. porque no lo pueden ver, entonces le atribuyen poderes mágicos a todo, pero muchos de nosotros nos quedamos 90 años pensando así. Cuando hablamos de magia siempre estamos hablando de que no hay condición, ¿sí? ¿Qué es no hay condición? Cuando hablamos de magia estamos hablando de que las tres características de la existencia no funcionan. Estamos creyendo que hay algo permanente, que es que cada vez que yo mueva el termo se va a caer un edificio. Cada vez que yo me ponga la remera roja voy a ser feliz ese día. Como gana Boca. ¿Sí? O gana Boca. Estamos hablando de que en ese sentido esa permanencia, o sea, esa condición que siempre es así, siempre da el mismo resultado. Entonces estamos creyendo de que empieza a haber algo que es inmutable. Empieza a haber una idea de yo. Por eso fíjense que el apego del yo está puesto al final, es el más difícil de dejar ir. Y empezamos a sufrir, porque en algún momento nos pasa. Que nos pusimos la remera roja y ese día Boca perdió. Ah, cambio. Ya no funciona más. Ya no funciona más. ¿Sí? Pero entonces vamos observando que está ese pensamiento mágico, supersticioso, sin condicionamiento. Es una cosa que no tiene condición. Es porque sí. Puede ser que no conozcamos las condiciones en las cuales se dan ciertos resultados. Pero nuestra mente tiende a explicarlo de una manera. Ahora, si nosotros esto lo traemos a lo que estábamos hablando antes, yo me senté a meditar y hace 153 grados y tengo esto y me siento incómodo y me siento mal, voy a explicar que es por el clima que tengo una mala meditación. La mente lo explica rápidamente. Eso es magia. Ajá, ahora les arreglé el bochín. Eso es magia. Eso es magia. Tuvimos una buena. Tuvimos una buena. Sí. No, pero quiero decir que muchas veces uno cree eso, porque comí mucho, porque esto, Sí, eso es magia. Eso es atribuir absolutamente que una condición es la causa de que me pase esto.
Primero que pueden ser muchas, no solo uno. Segundo, ¿cómo sabes vos cuál es? Y esto nos hace ver un poco, justamente, aprender a no actuar tan precipitadamente. A tener más paciencia con lo que no entendemos. Estoy incómodo. Yo tengo un alumno que cuando empezamos las clases, yo le decía antes que empezaba el show, ¿no? Entonces, ni bien empezábamos la clase, empezaba. Empezaba a tomar contacto consigo mismo y empezaba a tomar contacto con todas sus incomodidades físicas. El ejercicio, digamos, para cantar lo lleva a contactarse y empieza a sentir cómo está. Y lo que siente no es agradable. No es agradable, entonces quiere empezar a sacar la piel. Lo hace a través de la remera. Cuando sentimos eso, que lo sentimos muchas veces en la meditación, uy, ¿por qué estoy tan inquieto? ¿Qué pasa? Lo primero que hacemos es buscar, la mente lo primero que hace inmediatamente es, estoy trabajando mucho. Estoy estresado. Es fin de año. Ay, es Reyes. Empieza la escuela. Luna llena. Marte está en conjunción con Júpiter. A mí eso siempre me cae mal. Es porque soy de Libra. Claro. Es porque soy claro. ¿Se entiende? Entonces empezamos a buscar explicaciones porque necesitamos justificar nuestro malestar. Lo que nos dice esto es tener paciencia. Pará la pelota. No importa por qué estás así. No importa si es porque sos de Libra, Marte y Júpiter se juntaron, empezaron los niños en la escuela, tenés mucho trabajo, hace calor, dormiste mal y además comiste lechón. Todo eso está pasando. Y sin embargo, pasó todo eso, te sentaste y a los 20 minutos estás en el Valhalla. Y decís, wow, esto está buenísimo. ¿Y qué pasó con todas esas justificaciones que te dio la mente? Estos son las ceremonias y rituales también. Son ceremonias y rituales en la mente, son supersticiones en la mente. Son las explicaciones vanas y sin sentido que nos damos para justificar por qué me siento mal. La cantidad de tiempo y energía que perdemos tratando de validar esas teorías. Y la consecuencia que actuamos sobre ese influjo y después nos sentimos mal. Mira, en relación a todo esto me estaba acordando cuando empezamos a meditar nosotros, cuánto tiempo invertimos en cómo me siento en el zapu, si pongo la pierna así, si pongo la pierna así, si pongo esto para allá, si pongo esto, no, y toda la semana, ¿te acordás que intercambiábamos y hacíamos los dos una nueva teoría de cómo, claro, si pongo no sé qué? Llegó un momento que nos pasó a cada uno en su momento, te repudriste de sacar la teoría conspiratoria de la postura, ya está, decías, me tiro en el almohadón y que sea lo que Claro. Esto es interesante, un poco lo que les contaba a ustedes de esto que pasó en el retiro de fin de año, donde alguien estaba continuamente buscando una mejor postura y la postura estaba acá. Vos te pones, ¿qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? Y depende de vos. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción es no moverse. No te muevas. Claro. ¿Por qué te crees que se dé esta instrucción? Porque ya se sabe que una vez que vos te empezaste a mover, y te empezaste a mover, y te empezaste a mover, te vas a mover. no se termina más. No se termina más. Y no hay forma de estar cómodo, porque lo que cuesta aceptar es que la cabeza está loca. Entonces, que vos acomodes la columna una vez por hora es una cosa, pero que empieces a buscar las razones y las causas del malestar, no, es que estamos acelerados. Entonces, siempre buscamos afuera una explicación. Ah, es el almohadón, traidor, estabas abajo mío, haciendo cosas. ¿Sí? Entonces, ahí también donde vienen estos ritos y ceremonias, estos hábitos mentales de andar explicando el sufrimiento de una manera que no nos alivia para nada.
Hay algunos ascetas y brahmines que, aún afirmando haber comprendido plenamente todos los tipos de apego, no enseñan correctamente la plena comprensión de todos los tipos de apego. Enseñan la plena comprensión del apego a los placeres de los sentidos, y del apego a las opiniones, y del apego a las reglas... perdón, esto yo ya lo leí, sí. A lo de que yo, ¿por qué estos son honorables ascetas y brahmines? Ok, perdón. Monjes. En una enseñanza y disciplina como esa, no se proclama correctamente la visión clara del maestro, ni la enseñanza, ni la práctica perfecta de la moral, ni el afecto y simpatía entre los correligionarios. ¿Por qué? Pues monjes, porque dicha enseñanza y disciplina está mal proclamada, mal explicada, no lleva a la liberación, no conduce al sosiego y la explica a quien no está completamente iluminado. Monjes, el Tathagata, santo y completamente iluminado, cuando afirma haber comprendido plenamente todos los tipos de apego, enseña correctamente la plena comprensión de todos los tipos de apego. Enseña la plena comprensión del apego a los placeres de los sentidos, del apego a las opiniones, del apego a las reglas y ceremonias y del apego a las doctrinas sobre el yo. Monjes, en una enseñanza y disciplina como esa, sí que se proclama correctamente la visión clara del maestro, la enseñanza, la práctica perfecta de la moral y el afecto y simpatía entre los correligionarios. ¿Por qué? Pues, monjes, porque dicha enseñanza y disciplina está bien proclamada, bien explicada, lleva a la liberación, conduce al sosiego y la explica a quien está completamente iluminado. Bien, les quiero leer acá, ahora, hay un comentario del autor de este libro, de los que compilaron, que es Abraham Vélez de Sea, que han traducido mucho, con Amadeo Solé Leris, han traducido muchas cosas al castellano, y leí, yo a veces los comentarios, digamos, no los leo porque están basados en el Visuddhimagga, en el comentario, y no están buenos para la práctica. Pero este comentario, cuando lo leí ayer, me pareció muy interesante, ¿sí? Porque me pareció muy apropiado en relación justamente a cómo se tergiversó a lo largo después de la historia del budismo, cómo se van metiendo ideas foráneas. Entonces, fíjense, dice esto: esta es la nota distintiva de la enseñanza del Buda, la que acaba de decir el Buda, ¿no? Enseñar también el desapego hacia las doctrinas del yo, sea este un yo individual o un yo universal. Cuando nosotros hablamos del yo universal, siempre hablamos de la unión con todo, yo soy el todo, el todo. Bueno, eso sigue siendo algo. Claro. Sigue habiendo algo, el todo, yo soy parte de un todo que siempre fue y siempre será. Eso sigue siendo algo. Sigue Algo habiendo ahí eterno, claro. una conciencia eterna que no cambia, que no es inmutable. Eso Sí, es sí. algo. ¿Sí? El medio para inducir a dicho desapego es precisamente la doctrina del anatta, o sea, de la impersonalidad. Anatta es no yo, impersonalidad, ¿sí? Un medio para el desapego al que tampoco hay que apegarse. Convertir la doctrina del no yo en una nueva doctrina en la que uno simplemente se adhiere como si fuera una ideología o un dogma, implica no haber entendido absoluto su finalidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El Buda habló del anatta o no yo, pero no diciendo que no hay yo, sino que desde el punto de vista de un tathagata y de un arahant y de un sotapanna para arriba, la idea de yo y no yo son absurdas. No tienen sentido, porque es un concepto, nada más. Es una conceptualización, una proyección de la mente. Entonces se habló del no yo, y después nosotros tenemos a veces gente, inclusive budistas, que repiten: no, todo es vacío, todo es vacío, todo es vacío. ¿Pero qué es vacío? ¿Vacío de qué? Porque cuando vos decís vacío, la palabra indica que está vacío de algo. Vacío lleno de... en un momento estuvo lleno. Ahora está vacío de qué. Vacío de yo. Esa es la idea, el vacío de esa idea, de esa concepción de yo. Eso quiere decir vacío. ¿Qué significa? Impersonal. Es un proceso. Es un proceso que en sí mismo, cada uno de esos eslabones no tiene una esencia. Es un movimiento.
Entender la doctrina del no-yo como la negación del ser o el nihilismo es un extremo rechazado explícitamente por el Buda, ¿sí? Que es la que vimos recién. La doctrina del no-yo. La doctrina del no-yo, no hay nada. Entenderla como la identificación implícita de un supuesto yo verdadero con el nirvana es el otro extremo igualmente rechazado, ¿sí? Hay gente que el nirvana lo consideran la eternidad. En los comentarios budistas, en el Visuddhimagga, hay en las traducciones el comentario de que el Arahant entra en el nirvana y vive en el nirvana. Como si fuera un paraíso, como si fuera algo que lo que nosotros tenemos que entender, y lo complejo de entender esto, es que el nirvana está fuera de cualquier verbalización que podamos hacer. Porque la verbalización mental es un concepto. Es un concepto. Y el nirvana está más allá de ese concepto. Está en el nivel, todas las vivencias, aún el octavo yana, están dentro del nivel del lenguaje. Porque alguien escribe, mirá, en el octavo yana, ¿qué hicimos hoy? Llegamos hasta el sexto yana, haciendo el ejercicio de pasar por todos los yanas y pudimos describir todo lo que nos pasaba, inclusive los estados inmateriales. Hasta lo podés describir, hay palabras. Y vos decís tal cosa, y por ahí no vivenciamos lo mismo. Pero hay un lugar donde hay conexión entre una cosa y la otra. El nirvana está más allá de cualquier explicación. Las interpretaciones vedánticas del Buda tienden a reducir el alcance de la doctrina del no-yo, afirmando que dicha doctrina se opone exclusivamente a la confusión del verdadero yo absoluto. ¿Sí? Con que dichas doctrinas se oponen exclusivamente con los 5 agregados, ¿sí? Es decir, que la visión vedántica es, tengo los 5 agregados, pero mi alma se une al Brahman, al absoluto, y es una oposición, sigue siendo una teoría dualista entre dos cosas, al cual yo tengo que abandonar algo para pasar a ese estado eterno. Y esto se mezcló en el budismo posterior. Y estas visiones... Después tienen el Advaita, que es supuestamente sin eso, pero termina siendo lo mismo. Sí. Porque es no dualista, pero hay una... Porque supuestamente esa esencia ya desde siempre está unida a... Claro, sí, solamente que no te diste cuenta. Pero es una interpretación. Pero medio raro. Es otra interpretación, directa. Es otra interpretación. Directamente es otra cosa. Pero el Buda es bastante claro con respecto a... Sí, pero no es fácil. Yo no soy erudito, pero... No es fácil de comprender esto. No es fácil de comprender el origen dependiente, y mucho menos de aceptarlo. Cuando vos empezás a sacar, mira, no es esto, pero no es esta mente eterna, no, el Buda no habla de eso. Se te empiezan a llenar de preguntas. Pensá que en un momento hubo en el budismo una divinización de Buda, cosa que Buda nunca jamás buscó, ni está en ningún sutta, ni no sé qué, pero es lo más conocido actualmente sobre el budismo, está el Buda de esto, el Buda del otro, el Buda de aquello. Además, hace unos días vimos una especie de documental, también mezclan un montón de corrientes y lo ponen al Buda como conectado con el espacio y con el todo, que las energías fluyen y hacen una especie de Buda. O sea, muestran porque un patrón y que casualidad o no sé qué, y dice con el Buda y los diseños de no sé qué, y vos decís, ¿cómo ahí mezclan todo? Es donde entra, digamos, la cultura, por ejemplo, en el Tíbet, la cultura de su religión, en la China, en Japón. Empieza a ver cosas que se empiezan a meter dentro de la doctrina del budismo y en algún lugar da la sensación, da la sensación de que se abre ese otro lugar. Según esta interpretación, el Buda se limitaría a decir que yo no soy los 5 agregados individuales, pero sí soy un yo universal y absoluto, la verdadera realidad de todo. ¿Sí? Eso es lo que dice cuando uno lo interpreta desde el punto de vista del Vedanta. Sin embargo, un estudio
histórico-crítico de las fuentes demuestra que la interpretación vedántica y neohinduista realiza una selección parcial y descontextualizada de ciertos textos que desvirtúa la espiritualidad del Buda, haciéndola artificialmente semejante a las de otras tradiciones no budistas. ¿Sí? Entonces es muy interesante esto porque cuando uno lo pone así, uno de alguna forma, bueno, ok, se cierne a esto que está explicando el Buda, mucha gente se pone muy nerviosa. ¿Sí? Porque en ese sentido, no, pero no es esto, no, y no es aquello, no. Y en este siglo XXI, donde estamos tratando de hacer siempre un sincretismo de todo, uno encuentra diferencias. Por ahí en ciertos aspectos hay ciertas coincidencias, pero en otros hay que ver. Hay que ver y experimentar si eso es así. Muy bien. Monjes. ¿Cómo se fundamentan, cómo se originan, cómo nacen y cómo se desarrollan estos 4 tipos de apego? La avidez fundamenta estos 4 tipos de apego. La avidez los origina, nacen de la avidez y se desarrollan a partir de la avidez. Y monjes, ¿cómo se fundamenta, cómo se origina, cómo nace y cómo se desarrolla esta avidez? ¿Qué estás preguntando? ¿Cuál es el...? Claro, ¿cuál es el origen? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla la avidez? Los sentidos. No. No. ¿Eh? Contacto no, ¿no? No. La percepción. No. La creencia que hay en el yo. La avidez tiene como consecuencia, la avidez es la mente que dice me gusta, no me gusta. ¿Qué? La versión. La sensación. La sensación es la causa de la avidez. Ok. La mente, la parte que dice me gusta y no me gusta, eso es avidez. No la aversión. La aversión es algo que surge a partir de la avidez. Las sensaciones fundamentan la avidez, las sensaciones la originan, las sensaciones nacen de las sensaciones y se desarrollan a partir de las sensaciones. ¿Y cómo, monjes, se fundamentan, se originan y nacen las sensaciones? El contacto. El contacto, correcto. El contacto es el fundamento de las sensaciones. El contacto las origina, nacen del contacto y se desarrollan a partir del contacto. ¿Sí? Entonces, el contacto es dónde va mi atención, dónde va mi percepción. Entonces ahí voy en contacto con eso, surge una sensación. Veo el almohadón de color púrpura y digo, ¿me gusta o no me gusta? Voy hacia mi sensación del cuerpo y del calor y la temperatura que hace, me gusta y no me gusta. ¿Y cómo se originan, cómo nacen? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla el contacto? Con la conciencia de los sentidos. Con los sentidos. Las 6 esferas de los sentidos. Las 6 esferas de los sentidos fundamentan el contacto, las 6 esferas de los sentidos lo originan, nace de las 6 esferas de los sentidos y se desarrolla a partir de las 6 esferas de los sentidos. ¿Bien? Entonces tenemos 6 sentidos y continuamente hacen contacto con algo, uno a la vez. ¿Está bien? A través del ejercicio que fuimos haciendo hoy, fuimos notando que cuanto más profundo en el jhana íbamos, el contacto se va reduciendo. Cuando ya no siento el cuerpo, no tengo contacto con la formación corporal. Ya por ahí no siento el gusto o el olor. Por ahí todavía los ojos no los siento porque tengo los ojos cerrados. Entonces por ahí hace algún sonido y el contacto queda reducido al contacto mental, que nos va a acompañar un ratito más, porque sigue habiendo contacto con el objeto de meditación. ¿Sí? El contacto mental que está con el objeto de meditación y que sigue produciéndose. ¿Está bien? Entonces tenemos las 6 esferas de los sentidos. ¿Y cómo se originan, cómo nacen, cómo se desarrollan las 6 esferas de los sentidos? Mentalidad, materialidad. Correcto, la mentalidad, materialidad, muy bien. La mentalidad, materialidad fundamenta las 6 esferas de los sentidos.
La mentalidad materialidad las origina. La mentalidad materialidad, las 6 esferas de los sentidos nace de la mentalidad materialidad y se desarrollan a partir de la mentalidad materialidad. Entonces tenemos mentalidad que es sensación, percepción, intención, contacto y atención. ¿Sí? Eso son la mentalidad, y la materialidad son las cuatro formas de la materia: sólido, acuoso, gaseoso y temperatura. Entonces, cuando tenemos ese juego, esa conjunción, de ahí nacen las 6 esferas de los sentidos. Tenemos a través del Namarupa, de nombre y forma, o sea, mentalidad, materialidad, que surgen las 6 esferas. ¿Está bien? Sí. Todo es proceso. Es el proceso de la sensación, es el proceso de la percepción, el proceso de dónde va mi atención, y ese mismo proceso termina llevando, depende a dónde preste atención, o sea, a dónde mande mi conciencia. Si es al cuerpo, voy a tener una percepción en ese momento de uno de los sentidos. Porque hice contacto, y a partir de ahí voy a tener una sensación, y a partir de ahí voy a tener validez, etc. Y cómo se fundamenta, cómo se origina, cómo nace y cómo se desarrolla el organismo, la mentalidad materialidad. Dígalo. La conciencia. La conciencia. La conciencia fundamenta la mentalidad materialidad, la conciencia la origina, nace de la conciencia y se desarrolla a partir de la conciencia. ¿Sí? Entonces tenemos que hay conciencias. Depende del objeto. ¿Sí? Entendemos cómo ese proceso de conciencia y mentalidad materialidad es lo que entendemos por el mundo completo. ¿Sí? La conciencia más la mentalidad y la materialidad es el mundo entero. Si vamos observando que este proceso lo vivenciamos, sobre todo se empieza a vivenciar más claramente en el sexto yana. Si hay suficiente atención, eso lo podemos ver en el sexto yana. Porque si vamos a cualquier puerta de los sentidos, vamos a ver la conciencia que ahí se produce, y vamos a poder ver cómo se origina el mundo en ese momento, en ese instante, debido a nuestra atención. Entonces tenemos una sensación, por ejemplo, mental, de parpadeo, está nuestro objeto de meditación, que es la alegría, y podemos observar que hay una percepción, que hay contacto, y que tenemos contacto con mentalidad, materialidad. En este caso la materialidad ya es muy sutil, prácticamente no existe, pero vemos cómo el mundo en ese momento es eso. ¿Sí? Monjes, ¿y cómo se fundamenta? ¿Cómo nace la conciencia? Dígalo. Formaciones mentales. Muy bien, las formaciones mentales o las preparaciones mentales fundamentan a la conciencia. ¿Sí? Las formaciones mentales la originan, las composiciones mentales la desarrollan. ¿Sí? Entonces tenemos que las formaciones mentales, o los que se llaman los sankaras, son, una vez que traspasamos esa esfera de la conciencia infinita, empezamos a ver esos pequeños, por ahí, pulsos o formas que se mueven muy esporádicamente, la mente está muy en calma. Sí, también lo vemos en la esfera del espacio infinito, que ya cambia completamente la característica de lo que es pensamiento. Es esporádico, entonces estamos observando cómo ahí ya no estamos nada, la mente ya no está, no hay nada fuera de la mente, estamos adentro de la mente, completamente adentro de la mente. Al estar adentro de la mente, no hay nada, nos damos cuenta de que la conciencia es un juego que necesita espejos, un juego que necesita un reflejo. La conciencia refleja algo. Y estamos agarrados de ese proceso circular. Cuando vamos más profundo, ese efecto circular, empezamos a notarlo, que es donde nosotros nos identificamos como yo.
yo soy eso. No, 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 eso es solo un proceso. Vos vas más allá y eso lo empezás a ver como un proceso. Estás empezando a ver los gérmenes que van a dar lugar a ese proceso, que dan lugar a esa actividad. ¿Y cuál es, monjes? ¿Cómo se fundamentan, cómo se originan, cómo nacen y cómo se desarrollan las preparaciones mentales? Ignorancia. La ignorancia, exactamente. La ignorancia fundamenta las composiciones mentales, la ignorancia las origina, nacen de la ignorancia y se desarrollan a partir de la ignorancia. Entonces, si continuamos, en el octavo yana vamos a ir más lejos en nuestra experiencia, o sea, vamos a poder seguir llegando más lejos al límite, el límite máximo del samsara, que es el octavo yana. Es esa sensación de que no hay nada, de nada, tanto que no hay ni percepción ni no percepción. No hay nada, y durante el rato largo no hay ni observador ni observado. Y de repente aparece una actividad. Cuando eso aparece salimos de esa esfera, ya estamos de vuelta en la esfera de la nada, hacemos 6 R's y volvemos a ir. Pero nos damos cuenta de que sigue habiendo una sutil huella de algo o alguien que sigue creyendo que hay una pelusa de yo. Estamos en el límite, en el límite máximo de la identidad. ¿Por qué? Porque todavía hay sensación y todavía funciona sensación y percepción de tanto en tanto. Como funcionan, todavía ahí estoy yo percibiendo, ahí estoy yo observando, hay una idea todavía. Ya hace rato que no hay verbalización mental, ya hace rato que no hay formación corporal, nos está quedando la última, la formación mental. Es esto, formación mental es esto, formación mental es ese último estadio. Todavía hay algo de pensamiento, algo de sensación, algo de percepción, algo de formación mental. Monjes. Cuando el monje renuncia a la ignorancia y hace surgir la sabiduría, con el deshacimiento de la ignorancia y el surgimiento de la sabiduría, ya no se apega a los placeres de los sentidos, ya no se apega a las opiniones, ya no se apega a las reglas y ceremonias, ya no se apega a las doctrinas del yo. Al no apegarse, no siente angustia. Al no angustiarse, logra en sí, por sí misma, el nirvana definitivo. Y sabe, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había que hacer, no hay más debería. Así habló el bienaventurado y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. ¿Sí? Entonces, el Buda acá pasa directamente a la realización final del Arahant. Corta definitivamente este sentido del yo. Pero, si uno no logra eso, por ahí logra algo antes. En algún momento entra en la cesación. Es una forma. La sensación es cesa la sensación, cesa la percepción, cesa la conciencia. No hay más. Se apagaron todos los agregados mentales. Es decir, que cuando eso pasa no podemos saber cuánto tiempo estuvimos ahí. Después de mucha práctica uno se puede determinar a quedarse tanto tiempo ahí. Pero cuando estamos ahí, como no hay sensación, no hay percepción y no hay conciencia, no hay manera. Y en algún momento, porque están las condiciones, se sale de ahí. O sea que el noveno yana inclusive es un estado condicionado. Si una persona conoce las condiciones, puede entrar ahí. Es muy aliviador. ¿Por qué? Para que esto no está en ninguna otra tradición.
Este yana no está en ninguna otra tradición. Eso es importante. Cuando uno sale de ahí, la mente está con 10 segundos que uno esté ahí. La mente cuando sale de ahí está brillante, a un nivel de atención altísimo. ¿Por qué? Porque se reinició, está de una forma muy, muy atenta. Se sale de ahí y uno empieza a ver cómo vuelve a surgir todo de vuelta. Las meditaciones que son de concentración, Sí, y yo no sé de qué religiones son, pero creo tengo contactos en común, ¿no? De otros países que meditan, son instructores y qué sé yo, y que tienen meditaciones de horas, y esas que son de concentración, en lugares extremos y todos los tipos están ahí abstraídos, ¿no? Sí, No claro. tiene que ver con el twin. Pero mi pregunta es, no necesariamente por estar mucho tiempo pueden alcanzar el octavo yana, el octavo, ni siquiera el noveno. No, el noveno no lo pueden alcanzar no, así. de manera concentrada, no se puede, O no sea, hay forma. No te puedo responder esa pregunta con total verdad, pero el noveno yana, para alcanzar el noveno yana o la esfera de cesación, vamos a decir, como es la esfera de cesación de percepción, sensación y conciencia a voluntad, según los suttas, tenés que ser un anagamin con fruición para arriba, o sea, un anagamin o un araja. Hacia abajo eso no es posible de alcanzar a voluntad. Lo que sucede en el caso de un anagami, que ya trascendió en gran parte, sobre todo su cuerpo, porque cortó las 5 cadenas inferiores. Entonces puede conocer las condiciones necesarias para poder ir a ese estado. Las meditaciones que son de concentración extrema o de gran poder de concentración, sí, podés estar mucho tiempo sentado. Es rara la gente que puede hacer eso, ¿eh? Es rara en el sentido de, yo toda la gente que conozco que hace meditaciones con mucha concentración, no pueden sostener 2 horas de ese nivel. Ok. ¿Entendés? Hay gente Sí, que yo lo no sostiene conozco, mucho no sé tiempo, cuánto tiempo, pero es raro. okay. Son raras las personas que se sientan en un estado de concentración extrema hasta 3 o 4 horas. Yo escuché hace poco una charla de una mujer que practicaba meditaciones budistas así de concentración, y que ella se retiró un año entero, ¿eh? Y en todo el año no meditó más de 1 hora y 20 seguido. Yo dije, ¿cómo hizo para meditar durante un año y no avanzar más de 1 hora y 20? Claro, sí. ¿No? Bueno, después va con un monje y ese monje la hace sentarse mucho tiempo más. Claro. Y como la hace sentarse mucho tiempo más, ella puede como reconocer los 8 yanas que había alcanzado, porque fue un año haciendo eso. Claro. Pero no todos juntos así, uno atrás del otro, Claro. como uno lo puede hacer en una sentada larga. O sea, los yanas de abstracción no son los yanas que Pero no vivenciamos son los nosotros. nuestros, claro. No son iguales. Son distintos. Porque los yanas de abstracción, vos te unificás con el objeto a tal punto que entras en trance. Por eso dejás de percibir lo que pasa alrededor. ¿Y qué es un trance? No sentís nada de lo que pasa Suprimir los alrededor. obstáculos, además. Suprimís completamente Suprimís cualquier todo. formación No tenés mental. comprensión, digamos. Claro, el problema es que no hay comprensión porque al no surgir el obstáculo no hay forma de purificar la mente. Que no es cesación. Eso. No. Eso es verdad, después vuelve todo junto. No porque vos seguís teniendo
actividad La mental. concentración. Claro, la concentración está en eso, el objeto es muy fuerte, Ok. hay conciencia, hay percepción, hay sensación, Ok. mentales. Sí, ¿Entendés? mentales, sí. Ahora sí. Pero Todo re- sobre el objeto meditativo. Todo sobre el objeto meditativo y los factores. Pero no es, el problema es que no hay purificación. Mm. Claro. Entonces, en general vos tenés gente que por ahí muy predispuesta a la concentración, que entra en esas abstracciones y por ahí se queda 3 horas, pero es raro. Es extraña, ¿entendés? No es lo más común. Y la mayoría que yo voy encontrando a medida que voy avanzando, acusan que cuando se someten a eso tienen dolores de cabeza, hay consecuencias corporales, no es tan gratuita, ¿entendés? Ujú, sí, sí. Lo que tiene este abordaje es que es mucho más abierto, vos estás con la atención siempre presente, la atención es lo que balancea ese recogimiento tan fuerte, porque a medida que vos vas avanzando en los llanos, el recogimiento también aumenta. Sí. La concentración, esa mente colecta es cada vez más porque a veces se mueve menos, es normal, es natural, digo. La evolución. Es claro, es natural, vos vas más profundo y la mente está cada vez más quieta. Entonces es una mente colecta o una mente que se concentra sin fuerza. Sí, sí, sí. Es lo natural. Pero la atención es lo que está balanceando continuamente la mente. Por eso cuando uno quiere que pase determinada cosa, de alguna manera se está concentrando. Está haciendo foco en un deseo. Ese foco en ese deseo, en general, suele ser burdo, lo que hace que produzca olas. Por eso no hay que poner el foco, porque en realidad lo que termina ocurriendo justamente es que desbalanceas la mente, no se balancea más. Y también la sensación post-abstracción es muy fuerte. Es muy difícil no ponerse aversivo a todo. Porque de repente empezás a escuchar a todos. ¡Ah! A mí, en un momento cuando empecé a meditar, cuando empecé a practicar, que no sabía, ¿no? Y no estábamos con Twin. Me acuerdo que me concentraba y soltaba, ¿viste? No estaba en 6R tampoco. Y soltaba, y me acuerdo de una vez que de estar 40 minutos salí con una puntada en la cabeza y de pelearme con el que sea y reaccionar pero peor que nunca. Y con el tiempo entendí que estaba, bueno, obviamente después cambié la forma, pero con el tiempo entendí que estaba concentrado en tratar de estar en la respiración, solo en la respiración, Claro. y que no importe nada, y no importen los dolores, y después cuando salí me acuerdo de estar reactivo, pero al 1000%. En ese sentido, por eso es muy importante cuánta energía, esto que hicimos hoy, el entusiasmo, cómo es la energía, cómo es la decisión de estar, Claro, de eso que se repite como fórmula en el 111, en la prima en el 111, cómo es el entusiasmo en Estellana, cómo es la energía en Estellana, cómo es mi decisión de estar, de la misma que en el primero, cómo es la atención plena, cómo es la ecuanimidad. Fíjense que eso se repite en todos los llanas, menos en el octavo y en el de 11. Pero en percepción y no percepción, y obviamente en la de sensación tampoco. Entonces, hay una diferencia importante en ese sentido. Otra de las cosas que te da también cuando uno trabaja con mucha concentración es que te cansás mucho, es muy agotador, Sí. y estás continuamente. Esta meditación está buena, esta es terrible, porque no hay fuerza mental, no tenés fuerza, no podés sostener ese nivel de esfuerzo mental mucho tiempo sin que termine, Es mucho desbalance. lo termines pagando. Y entonces vemos que la ecuanimidad es un factor relevante desde el primer yana. Desde el primer yana. Lo que hace que justamente sea muy interesante, suave. Suave. Suave es un montón ya. Porque en el suave, el olor a yo, el olor a sentido de yo quiero, yo hago, yo tengo esta expectativa, tiene que pasarme esto, también es suave. Bueno, suave.
Entonces la mente está abierta y cómoda, no está presionado. Y uno también cuando siente eso, siente que el pecho está abierto, se siente expandido, siente que la garganta está expandida, no está cerrada. Está todo abierto. Estos tres ámbitos se sienten muy abiertos. No hay, ¿sí? No hay ese esfuerzo innecesario. Bien, ¿tienen preguntas? ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Me agarró, recién, hace un ratito mencionaste el noveno yana. Sí. Y ahí me agarró una duda porque después del octavo yana, ¿no viene el nirvana? No. ¿Cuál es el noveno? El noveno es la esfera de cesación de percepción inconsciente. Es Samapati Niroda, se llama. Cesa la actividad mental completamente. Pero la esfera de la no percepción ni no percepción es el octavo y después viene el noveno, que vos decís. Después viene eso, sí, viene esa esfera, la esfera de cesación. Ah, ok, Eso todavía no es el nirvana. ok. Luego de salir de la esfera de cesación, que puede ser 1 minuto, 10, 2 días, lo que fuera, si hay suficiente atención, uno va a observar cómo vuelve la actividad mental, cómo surge la actividad mental. Cuando surge esa actividad mental y uno lo vea, hasta uno lo puede ver delante de los ojos o en la mente, ahí experimenta el nirvana. ¿Y cuál es el objeto de meditación en la cesación? No hay. Si es una cesación, no hay nada. No O sea, podés, después en el octavo es la mente misma y en el noveno nada. porque cuando vos estás en la esfera de cesación, no podés saber que estás en la esfera de cesación. Y en el octavo sí, podés saber. Tenés momentos. Cuando la actividad retorna, vos salís Cuando de la... saliste. Sí, pero hay cierta actividad todavía. En la esfera de cesación no hay nada. No hay ni sensación, ni percepción, ni conciencia. En el octavo yana, que se llama esfera de ni percepción ni no percepción, lo que quiere decir con eso es que la actividad es tan sutil y la mente está tan chiquita, que no podemos decir que no hay percepción, pero tampoco podemos decir que sí la hay en el modo habitual que entendemos la percepción. Es una actividad muy sutil. Porque eso lo asimilás a estar dormido. Porque tiene esa sensación de que cierta parte de la mente es como si estuviera dormida. Pero no es ensoñación, digo esto para que no se entienda mal. Es cuando se ve el puntito que vos decís. No. Lo que pueda ocurrir en eso, lo que pueda surgir en esa esfera depende de cada mente. Uno puede ver formas geométricas, puede ver, no sé, formitas de estrellitas, depende de cada mente. Eso no hay un libreto, lo que hay es la descripción de ese estado, cómo es. Luego cada mente, debido a su afinidad mental, puede manifestar esas formaciones de distinta manera. El noveno yana sería la cesación de eso. El noveno yana es la cesación de la sensación, la percepción y la conciencia. No tenés sensación, no tenés percepción y no tenés conciencia de estar ahí. Solo te das cuenta que estuviste ahí cuando retornás. ¿Y cuál sería la diferencia con el nirvana? Entre el noveno y el nirvana. El noveno es condicionado. El nirvana no.
En el nirvana no hay condiciones. El nirvana es lo único que es incondicionado. El noveno yana, si uno conoce las condiciones, o sea, la esfera de cesación, uno puede entrar en la esfera de cesación. No me gusta decirle noveno yana porque no está bueno. La esfera de cesación uno entra porque puede conocer las condiciones para llegar ahí. El nirvana ocurre cuando tiene que ocurrir. Vale decir, y acá sí me voy a contradecir, cuando las condiciones están dadas, ocurre el nirvana. Cuando O sea, cesa, uno puede entrar en nirvana en el primer yana, sí, estando en el primer yana. sí, O sea, no importa dónde no, estés. no, No viene después del de no, la cesación. no, puede pasar en cualquier momento. Hay gente que tuvo el cuarto yana y de ahí vivenció el nirvana, hay gente que tuvo el primer yana y vivenció el nirvana, es más raro. Hay gente que llega al séptimo yana y experimentó el nirvana. No, puede ocurrir en cualquier momento. Porque Puede ser también que salgas de la esfera de cesación y que no experimentes nirvana. también, claro, sí puede ser que salgas de la esfera de cesación y que el nirvana no ocurra. Porque lo que uno tiene que entender, nirvana es ni, no, vana, fuego, sin fuego. Lo que uno comprende ahí es que no hay avidez y también, digamos, la condición para dejar de tener hambre es comer. La condición para que ocurra el nirvana es que uno deje de tener avidez. Pero cuando uno entra en la corriente, lo que ocurre es que hay una maduración de la comprensión. La mente está madura para experimentar el nirvana y comprender de qué se trata. Entonces, el nirvana trae como factores después diferentes, puede traer una enorme alegría que te dura varios días, varias semanas, varios meses, puede traerte la sensación de que el mundo te sonríe, puedes tener un montón de sensaciones maravillosas, pero son sensaciones que en algún momento van a cesar. Lo que no cambia es, o sea, mejor dicho, lo que queda es una comprensión profunda de que ves por primera vez por vos mismo de que no hay yo, de que el yo es una construcción. Luego, si vos volvés a experimentar el nirvana una vez más y tenés la fruición del sotapanna, por ahí no tenés la misma experiencia de alivio. Por ahí sí, depende, porque lo que hay es un profundo alivio. En general, en esas primeras dos experiencias hay un alivio muy profundo porque se sueltan esas tres primeras cadenas, que son la del no yo, digamos, de ver que no existe un yo, no deja realmente de creer que una ceremonia o cualquier rito o cualquier pensamiento supersticioso te va a conducir al nirvana y dejas de tener dudas con respecto a que este camino te lleva al nirvana. Se rompen esas tres cadenas, se cortan. Cuando se cortan esas tres cadenas, el alivio es muy profundo. Por eso viene esa sensación de alegría. Esto puede pasar tanto con la entrada, en el camino, en la corriente, como la fruición de eso. Luego, si uno tiene una tercera vez por ahí la experiencia y vivencia el estado del que ya no retorna, que es el segundo nivel de santidad, tanto la entrada en el segundo nivel de santidad como su fruto, lo que vas a vivenciar, como no se rompen las cadenas, sino que se debilita el deseo sensual y la aversión, no se siente un alivio a veces tan profundo como en la entrada a la corriente, porque las cadenas no están rotas, están débiles. Se siente por ahí a veces algo más sutil, más suave, pero a la vez más profundo, como si fuera todo, la cualidad es más fuerte.
Y después la experiencia del Anagami, que corta definitivamente con estas dos cadenas, puede venir otra sensación también bastante grande de alivio. Pero todas estas vivencias que son resultado de vivenciar el Nirvana y los diferentes estados de santidad, depende de cada persona. No son todas iguales. Hay gente que lo vivencia y tiene ganas de ponerse a bailar, y gente que lo vivencia como un cambio muy sutil, pero clarísimo. Ya hay algo que no es más igual. Algo que es irreversible. Y cuando se vivencia el Nirvana, ¿se tiene plena conciencia de en qué yana estás? ¿O es como que hay una conciencia plena? Hay una atención plena a cómo surge nuevamente la actividad mental. Vos podés observar ahí el origen dependiente, claramente. En ese sentido, lo que vas a vivenciar es cómo vuelven las formaciones mentales, primero. Esa visión de cómo regresa la actividad y las formaciones mentales es la que te hace entender la condicionalidad de la mente. Como es todo condicionado. Y esa comprensión profunda en ese momento es la que te trae el alivio. Ah, entonces no era yo. No era yo. Claro, eso es lo posterior, digamos, al Nirvana. Cuando vos ves... No. Eso es el Nirvana, no es lo posterior. Vos estás creyendo que el Nirvana es una experiencia donde tocas el cielo con las manos. Después de que vos tenés el Nirvana, experimentás eso. Y eso lo podés continuar sintiendo durante días enteros, hasta meses. Claro. Pero eso va a desaparecer. Porque esa sensación de bienestar y alivio tiene que ver con que justamente estas cadenas, que hace miles y miles y miles y miles de eones que las vivimos teniendo, es la liberación de esas tres primeras ataduras, de esas creencias tan fuertes que tenemos. La comprensión de esto, o sea, lo que dice acá, el ver con sabiduría tal y cómo son las cosas, es lo que a uno le queda. Si vos estás intentando definir qué es Nirvana, te invito a que lo abandones. Porque no tiene ningún sentido intentar definir eso. Lo mejor es practicar y vivenciarlo. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, vamos a compartir mérito. Un segundo. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados que lo sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren al mismo. Que todos los seres
compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, sin haga de gran poder, este mérito nuestro, que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Muchas gracias, gente. Nos vemos el martes. Nos vemos, chicos. Chao. Chau, chau. Chao.